El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Contravía. Contravía. El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. Muy buenas noches. Colombia es el drama humanitario más grande del hemisferio sur. Drama humanitario por cuenta del conflicto armado que vivimos hace décadas y también drama humanitario por cuenta del desplazamiento que genera este conflicto armado. Se calcula que desde 1985 a la fecha hay 3.300.000 desplazados en Colombia. Desplazamiento forzado. ¿Cuál es el drama? ¿Quiénes son los principales protagonistas del desplazamiento? Mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía y por eso hemos invitado a Luis Alfonso Hoyos, director de la Red de Solidaridad Social y encargado directo de una política para el desplazamiento de la administración Uribe. Y también nos acompaña Jorge Rojas, quien es el director de la organización no gubernamental CODES, que significa Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, que es una organización que durante 10 años se ha dedicado al estudio del fenómeno del desplazamiento en Colombia. Luis Alfonso Hoyos, bienvenido a Contravía. Muchas gracias, un saludo y espero que tengamos una buena charla durante este rato. Jorge, bienvenido a Contravía. Muchas gracias. Desplazamiento en Colombia, cifras, sueños, esperanzas de los desplazados, problemática, seguridad democrática y desplazamiento. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. Jorge Rojas, director de CODES, de la Consultoría para el Desplazamiento. ¿Cuál es la cifra de desplazados hoy en Colombia? Si hablamos de un acumulado desde 1985, debemos decir que en Colombia se han desplazado por lo menos 3.100.000 personas, lo cual da cuenta de un reacomodamiento social y demográfico permanente y constante, influido por la violencia y, más recientemente, por los fenómenos asociados al conflicto armado interno. Luis Alfonso Hoyos, director de la Red de Solidaridad, ¿comparte esa cifra? Sí, a veces se habla de discusiones de cifras entre el gobierno y CODES, realmente no. Lo que pasa es que corresponden a distintos periodos. Cuando la red habla de 2 millones de desplazados se refiere a la última década y el fenómeno más grave se dio en los últimos años, especialmente entre los años 2000, 2001 y 2002, donde hubo 1 millón de desplazados. El fenómeno realmente es muy grave, ha afectado a mucha gente y ha dejado a mucha gente sufriendo. Y como lo dice Jorge, el desplazamiento ha sido un fenómeno que ha acompañado a Colombia durante mucho tiempo. Bueno, ha quedado superada, en síntesis, la discusión sobre las cifras que en anteriores gobiernos tenían la Red de Solidaridad Social y CODES. Luis Alfonso, para esos cientos de desplazados, para esos 3.100.000 desplazados que hay en el país, ¿cuál es la política de la Red de Solidaridad en este gobierno? Pues lo primero que hay que señalar es que las políticas que se han realizado todavía son insuficientes porque tenemos un problema de deficiencia de Estado en Colombia. No hemos tenido ni siquiera el monopolio de la fuerza ni de la justicia, que es el primer deber elemental del Estado. Por eso la política de seguridad democrática que a veces critican tanto tiene un elemento fundamental, es que haya el monopolio de la fuerza. Hoy todavía tenemos persistencia de paramilitares y guerrilla. Eso es un elemento fundamental.
enfrentar a los actores armados, recuperar el monopolio de la fuerza. Eso ha permitido que, a pesar del drama, del año 2002 al 2003 el desplazamiento haya caído el 50% y en el primer trimestre de este año otro 50% frente al periodo equivalente al año anterior. El problema sigue siendo muy grave, pero el primer elemento es lograr la prevención. El segundo elemento es la política de seguridad alimentaria. Hoy estamos llegando a 400.000 campesinos, la idea de este gobierno es llegar por lo menos a 3 millones. Y otros elementos más que podemos conversar más adelante. Quedémonos en el primer elemento que usted enuncia, Luis Alfonso, seguridad democrática como un factor para prevenir el desplazamiento, ¿sí es correcto? Así es, cuando hay paramilitares y guerrilleros, que son los causantes de más del 90% de los desplazamientos, y no hay una fuerza legítima del Estado, ajustada a la Constitución y a las leyes, que pueda garantizar la imparcialidad y la defensa de todos los ciudadanos, pues estamos en la ley de la selva. Es lo que ha pasado con paramilitares y guerrilla, y sobre todo agravados por el tema de la droga, porque la droga se convirtió en un combustible de la guerra y que ha financiado por igual a paramilitares y guerrilleros. A ver, Jorge. El énfasis de la red de solidaridad, seguridad democrática como un elemento para prevenir el desplazamiento. Sin embargo, ustedes en este informe que tengo en la mano, que es reciente, ustedes dicen desplazados, 2 puntos, ni seguridad ni democracia. No hay esa seguridad democrática de la que habla Luis Alfonso, no existe para los desplazados. Esa es digamos, la primera pregunta que queda aquí en el debate, y que los invito a que oigamos la respuesta después de este corte de comerciales. Contravía. Contravía. A ver, Jorge, Codes dice desplazados ni seguridad ni democracia, que es totalmente la tesis contraria a lo que expone Luis Alfonso. Pues justamente ese es un título que resume lo que está ocurriendo hoy en el país. Luis Alfonso sabe que en lo que va corrido del gobierno del presidente Uribe, alrededor de 250.000 personas han sido obligadas a huir porque no tuvieron ni seguridad ni democracia. Es algo así como si toda la ciudad de Sincelejo fuera obligada a un éxodo dentro del territorio nacional. Eso quiere decir que esta política, que podría presentarse como una política de seguridad para las regiones, no está funcionando para muchas personas, y eso ya es grave. Pero no solo eso, sí disminuyó el desplazamiento, pero tenemos que adentrarnos en un análisis más complejo. ¿Qué está pasando? Irrumpe el confinamiento de poblaciones, tenemos situaciones dramáticas de poblaciones que no pueden moverse dentro del territorio porque los actores armados así lo imponen, sin que la fuerza pública ayude, y en muchos casos porque la fuerza pública también contribuye a esos bloqueos de comunidades. Y un dato más, alrededor de 40.000 personas han tenido que salir del país en ese periodo de 2003, algunas dentro de en las fronteras con los países vecinos. ¿Usted comparte lo primero que ha dicho? No lo comparto por lo siguiente. Como él lo dice, la situación de desplazamiento sigue siendo grave, pero es que tenemos que ver de dónde veníamos. 380.000 desplazados en el año 2002, bajamos a 180.000. Solo podemos estar satisfechos cuando no haya ninguno. 100 tomas guerrilleras en un año, bajamos a 5. El homicidio bajó el 25%, el secuestro el 25%. Solo estaremos tranquilos cuando no haya ninguno. Pero es bueno ver, la red, por ejemplo, recibió más de 150 municipios destruidos por tomas guerrilleras o paramilitares para reconstruir. Ya hemos reconstruido más de 130 pueblos, vamos a reconstruir otros 35 este año, pero hemos pasado de una situación muy grave a una menos grave. Y no estaremos satisfechos hasta que no se resuelva el problema. Pero es que esto va por pasos. Ahora bien, ¿hay confinamiento? Claro que hay confinamiento. Hay gente que se ha exiliado, pero también está bajando. No podemos decir que bajó en 200.000 personas el desplazamiento neto, el nuevo número, y que todo se vea confinado. Sí hay algunas comunidades confinadas en Chocó, en ciertas zonas del país. El gobierno tiene la suficiente claridad para reconocer que el problema sigue siendo grave, pero vemos que la política va dando resultados, porque disminuye el desplazamiento, hay retornos, hay menos destrucción, hay menos tomas guerrilleras, hay menos tomas paramilitares y hay más gente capturada, incluyendo guerrilleros y paramilitares. Esto se tomará algunos años, pero somos optimistas en que la situación va mejorando, sobre todo si podemos lograr que la economía vaya creciendo y nos podamos focalizar en programas sociales en un país que ha tenido tanta injusticia y tanta inequidad. Jorge, esas cifras son ciertas. Ha disminuido la toma de poblaciones por parte de grupos irregulares,
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las cifras que acaba de nombrar Luis Alfonso? Nos alegra mucho que haya una reducción de homicidios y de toma de pueblos, me parece que eso es positivo, pero no está en función de superar la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria. Es que disminuyen los homicidios y aumentan las detenciones arbitrarias. Las cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta de situaciones de detenciones masivas de supuestos terroristas que después no lo son, pero las cifras se quedan ahí. Y después, no solo que se queda ahí la cifra, sino que están incorporando delincuencia común como si fuera terrorismo. ¿Eso ha generado desplazamientos? Esto, además, está generando desplazamiento, que es otro elemento nuevo, además de fumigaciones. No nos podemos conformar, Luis Alfonso, con la idea de que se están reduciendo las cifras y quedarnos ahí como estáticos diciendo se reduce la cifra en un país incendiado, en un país que sigue teniendo problemas. Hay muchas poblaciones del país que no están muy satisfechas con la seguridad democrática. No está funcionando. La seguridad democrática no solo prolonga el conflicto, agrava la crisis, expande la crisis, irrumpe nuevas expresiones de la crisis y el gobierno, si se siente satisfecho por unas cifras, debe entender que estamos llevando al país a una situación Tenemos aquí muy una complicada. diferencia radical, porque primero el gobierno no está satisfecho. Estaremos satisfechos cuando no haya un muerto, ni un secuestrado, ni un desplazado, y para que esta sociedad que tiene 27 millones de pobres no los tenga. Pero lo cierto es que la seguridad democrática no termina generando más crisis humanitaria. Aquí durante muchos años, paramilitares o guerrilleros, porque tenían 2 fusiles, 2 kilos de coca y 3 o 4 kilos de dinamita, creían que podían montar un paraestado. Lo ha repetido reiteradamente el presidente de la República. Por eso el ataque frontal a las finanzas, la captura de narcotraficantes, y entienden 2 mensajes: que les quiten los bienes por extinción de dominio y que los extraditen. Es lo único que les funciona. Y esto los está debilitando. ¿Y qué pasa con las personas que están siendo desplazadas por el ejército, por la policía? Las personas que están saliendo de Cajamarca en medio del terror que montaron con un hecho que no solo es una equivocación, sino una grave infracción del derecho humanitario. Cuando hay problemas... ¿Qué pasa con el informe que sale hoy de Amnistía Internacional en Londres que dice laboratorios de guerra en Arauca? ¿Para qué sirvió las zonas de rehabilitación? ¿Cuántas personas han huido de Arauca? ¿Cuál es la situación del Putumayo? El país está en una crisis muy grave, el gobierno la reconoce, pero las salidas que está planteando el gobierno no solo están equivocadas, sino que están profundizando esa crisis. Esa es nuestra preocupación. Las cifras son contundentes, los hechos en Colombia son graves, pero el hecho que hayamos pasado de 100 tomas a 5, que el desplazamiento se haya reducido en 50%. Pero no para el primer trimestre. Para el primer trimestre de este año hay una tendencia de crecimiento que revierte la tendencia que traíamos. Eso es muy peligroso. Así lo reconoció la doctora Patricia Luna por la radio el Viernes Santo, diciendo se revirtió la tendencia y el primer trimestre crece el desplazamiento en Colombia. No, pero esa cifra es frente al último trimestre del año pasado, pero cuando uno compara el primer trimestre del año pasado con el primero de este año, el desplazamiento sigue cayendo el 50%. Es decir, pasamos de cerca de 75.000 personas a 40.000. Pero mire, el hecho es grave. Y cuando el ejército comete errores lo tiene que reconocer. El presidente ha dicho, uno no se puede quedar con estas cosas, por eso tiene que salir a decirlo. Es lamentable que pase una cosa de esta. Lo que ha pasado en Cajamarca es absolutamente grave. Sí, que el presidente haya mencionado derecho internacional humanitario. Luis Alfonso, un error. Yo quiero, es gravísimo que pase eso y hay que corregirlo. Hacer una pregunta para ir aterrizando, porque son varios los puntos que tenemos, obviamente, que generan debate. Luis Alfonso, las cifras de disminución, las que usted enumera al comienzo del programa, de disminución de tomas guerrilleras, de retenes, son ciertas y creo que eso nadie las está desconociendo. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Esa política de seguridad democrática, por ejemplo, esos laboratorios en Arauca, detenciones arbitrarias, ¿han generado desplazamientos, sí o no? Primero, cuando se habla de detenciones arbitrarias hay que ver caso por caso. La mayor parte de la gente que fue detenida en Arauca está hoy judicializada. Hay algunos que no, se han liberado. Y además el Estado tiene que responder, el gobierno por lo que le corresponde y la Fiscalía por lo suyo. Aquí hay separación de poderes. Lo que esperamos es que cada vez se vaya consolidando más el Estado de Derecho. Esto no se consolida con que haya más destrucción ni más droga, sino con que haya más institucionalidad y más democracia. Nosotros le hemos hecho una apuesta a que en la medida en que haya un solo Estado con una sola fuerza pública que se sujete a la Constitución y las leyes, va a haber muchas más condiciones a la ley de la selva que hemos tenido, donde guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes hacen lo que les da la gana. Y en segundo lugar, que el Estado tiene que ir avanzando para focalizarse en la atención a las más pobres. El hecho de que el Estado esté concentrando y este gobierno en crecer en 1,5 millones de cupos educativos, en crecer en 3 millones de seguros de régimen subsidiado, en que vayamos avanzando en el microcrédito. Hoy tenemos 1 millón de colombianos más en el microcrédito. No resuelve los problemas sociales, pero va en esa línea. Bueno. Solo en la medida en que atendamos a la gente más pobre
y evitemos que haya la ley de la selva, el país puede avanzar, porque cuando hay guerra, los que más sufren son los más pobres. ¿Hay o no hay confinamiento? Y expliquémosles a los televidentes qué es confinamiento, porque hemos hablado de confinamiento y todavía digamos que eso no lo conocen los televidentes. Claro, todavía hay confinamiento en varios sitios, se ha presentado en sitios, por ejemplo, del Chocó, donde paramilitares o guerrilleros o inclusive narcotraficantes impiden que la gente se mueva, la encierran, es decir, aquí no la desplazan, sino que la encierran y la confinan, lo que significa es que todavía no hay presencia suficiente del Estado allá. Okay. Y lo que hay que hacer ahí es que llegue la fuerza legítima del Estado para que la gente pueda ejercer su libertad. Que no Jorge, usted ha hablado también de confinamiento, que es prácticamente la definición, pero usted asevera que también hay confinamiento por parte de las fuerzas legítimas del Estado. En primer lugar, estamos de acuerdo en que se requiere la autoridad del Estado. El peligro es confundir autoridad del Estado con Estado autoritario. El peligro es creer que con las detenciones masivas, como se están haciendo, y hay casos muy graves de la forma como se están haciendo, con eso se está resolviendo un problema de orden público cuando se está creando otro. Está creándose un problema de desplazamiento asociado a esas detenciones. Pero bueno, digamos que tenemos un diagnóstico totalmente contradictorio y es sujeto de discusión, porque las verdades reveladas ni el unanimismo nos convence. Pero está creciendo el confinamiento. No es que la gente no salga, sino que la gente no puede salir. Y no precisamente porque haya seguridad en la zona, sino porque, como lo dice Luis Alfonso Hoyos, los actores armados no lo dejan e incluso hay situaciones en que la fuerza pública no tiene una clara posición de defensa de la población civil. No lo digo yo, lo está diciendo la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo está diciendo Amnistía Internacional, lo está diciendo la Iglesia para el caso de un ejemplo de ese confinamiento para ilustrar. Tenemos un caso de confinamiento en la zona de Jiguamiandó, tenemos un caso de confinamiento en la zona del Catatumbo, el confinamiento en donde la gente no puede salir, la gente está bloqueada, no reciben atención humanitaria, no hay comercialización de productos, son especie de rehenes en medio de la guerra. La población civil se convirtió en parte de la estrategia de guerra y el gobierno y el Estado no ha logrado con estos mecanismos de seguridad resolver el problema, sino incrementarlo. El confinamiento es un fenómeno más nuevo, casi que en lo que va corrido en los últimos 3 años, pero sobre todo en los últimos 2 años. Un poco así. Permítame decirle que estoy de acuerdo en que todavía tenemos confinamiento y no hemos podido lograr llegar, pero eso lo que significa es que el Estado tiene que llegar a todos los rincones, pero la fuerza legítima, para que no tengamos esos casos de aislamiento. Y ojalá llegue con la democracia, con derechos humanos, con derecho internacional humanitario. Pero la pregunta que está sobre el tapete, si lo he entendido bien, Jorge, es: ¿la fuerza pública está ayudando a ese confinamiento como parte de esa política de seguridad democrática? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que a veces cuando se está llegando a ciertas zonas hay enfrentamientos y obviamente el enfrentamiento, cuando el ejército llega a recuperar el monopolio de la fuerza, genera desplazamiento. Usted llega a una zona que la han manejado guerrilleros o paramilitares y empieza a llegar la fuerza pública, la gente obviamente se espanta y se asusta. Y cuando está llegando la fuerza pública, en muchas partes hay en esa situación, en ese momento de desplazamiento, mientras todo se calma. Cuando ya se retoma el monopolio de la fuerza y se va dando la tranquilidad, la gente empieza a retornar. Pero obviamente cuando hay enfrentamientos, la gente busca protegerse. Y esa presencia de la fuerza pública es muy difícil de explicar, por ejemplo, en Europa, cuando uno les dice, en el Catatumbo la presencia de la fuerza pública se llama Operación Holocausto. ¿Qué significa Operación Holocausto? ¿Cómo se desarrolló esa Operación Holocausto? Los procesos de retorno que el gobierno reclama como un hecho muy importante derivaron ¿en qué? En que mucha gente que retornó tuvo que volver a salir. Por lo menos tenemos el caso de 12 familias en la zona del municipio de Convención. Entonces, este es el peligro, la forma. Nosotros estamos de acuerdo con que haya presencia de fuerza pública, pero ¿qué tipo de presencia? ¿Sobre qué criterios? ¿Operación Holocausto? Pasemos a otro punto bien revelador del informe de CODES. Los actores irregulares, los mayores protagonistas del desplazamiento. ¿Es eso correcto? Y explícanos un poco esto, Jorge. Nosotros hacemos un análisis a través de una encuesta que permite saber cómo son las tendencias de los responsables presuntos de desplazamiento. El año pasado fue la guerrilla. La guerrilla sigue secuestrando, atentando contra civiles, atacando civiles, amenazándolos, reclutando forzadamente a jóvenes y a personas en las zonas de su influencia, y esto está provocando nexos. El año pasado la guerrilla tuvo la primera responsabilidad de esas situaciones de desplazamiento. Rompió una tendencia, eran los paramilitares, pero ahora esa tendencia cambió y hay unas situaciones nuevas que también, por ejemplo, dan cuenta de una reestructuración. El caso de Puerto Alvira, en el departamento del Meta, donde las FARC llega y dice:
a toda la población, desplácense, la Unión Penella en el Caquetá. ¿Eso a qué dinámica del conflicto obedece, Jorge? Rápidamente. A una situación de repliegue de la guerrilla, según ellos mismos lo han admitido, pero dentro de una lógica de hegemonía sobre población, de control sobre población. Aquí parece que paramilitares por un lado, guerrilla por el otro y fuerza pública por el otro, actúan como fuerza de ocupación. Más que una acción legítima del Estado, es a veces fuerza de ocupación. Y desde luego actores irregulares armados que desprecian el derecho internacional humanitario. Bueno, primero aquí está claro que paramilitares y guerrilleros tienen un discurso que el pueblo colombiano ha encontrado que no es cierto. Todos dicen lo mismo, que quieren el desarrollo del pueblo, que quieren la paz, cada uno dice que tiene la razón y que el otro es un criminal o un asesino. Los hechos han demostrado que en Colombia la guerrilla y los paramilitares actúan lo mismo, asesinan gente, secuestran, destruyen, amenazan, reclutan. Esos son los hechos y, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. El ejército no actúa como una fuerza de ocupación, es la fuerza legítima que tiene que recuperar el dominio del Estado. Ahora bien, este es un país que tiene muchas dificultades. Rafael Pombo decía hace mucho tiempo en La Pobre Viejecita una radiografía que es como la del país, un país que tiene 2 mares, tiene biodiversidad, tiene toda riqueza, pero tiene pobreza, violencia. Pero este es un país que puede salir adelante siempre y cuando la gente entienda que esto no es ni con la droga, ni con guerrilla, ni con paramilitares. Tiene que fortalecer la democracia, enfrentar a los violentos y trabajar para que haya mucha más equidad social. Y eso requiere que crezca la economía, que se focalicen los programas y que el país, yo estoy seguro que no nos vamos a gastar 20 años, ni siquiera 15 años, antes de 10 años, el país será capaz de enfrentar a paramilitares y guerrilleros, encontrar un camino de democracia y de equidad social. Luis Alfonso, ¿cuál es la meta que este gobierno se ha trazado para retornar a ese gran número de desplazados? Ahí nosotros compartimos mucho con CODES. Aquí no se puede ni obligar a nadie ni hacer algo forzado porque eso es peor. Por eso nos pusimos una meta muy modesta de acompañar por lo menos a 150.000 campesinos, es decir, a 30.000 familias en el retorno. ¿Por qué no todos, muchos más? Porque hay algunos que no van a retornar, se quedan definitivamente en las ciudades, porque hay otros que solo lo van haciendo en la medida en que retornen la tranquilidad y porque hay otros que fueron víctimas del asesinato, de la masacre o del secuestro y no se sienten psicológicamente preparados para volver. Pero queremos que vuelva un grupo de gente la que pueda volver, que se den las condiciones, pero queremos además que cada año haya menos desplazados hasta que logremos una estabilidad en este país. De las cifras, yo quisiera decir algo sobre retorno. Exacto, de las cifras y ustedes comparten la política de retorno. Luis Alfonso Hoyos, sin el doctor porque la multa se la cobra. Porque usted propone el tema de la cifra. El gobierno dice vamos a retornar 150.000 personas. No, a acompañar a esas personas. O a acompañar, bueno, me gusta ese cambio de términos, me gusta mucho. 150.000 personas. El mismo gobierno dice que el año pasado, solo el año pasado hubo 188.000 personas desplazadas. Incluyendo masivos e individuales. Y faltan más desplazados porque están ocurriendo hoy están ocurriendo desplazamientos. Por ejemplo, el municipio de San Miguel en La Hormiga nos acaban de decir un proceso de desplazamiento. Entonces vamos en un acumulado negativo. Los efectos reales, el impacto de esa política es muy precario. El retorno no está funcionando como está pensado, es una buena intención y en medio del conflicto es muy peligroso retornar. Jorge, creo que el gobierno debería repensar ese mecanismo de retorno. Jorge y Luis Alfonso, les tengo una noticia. No hay soluciones milagrosas. Hemos llegado lastimosamente al final de nuestro programa. Como ustedes pueden ver, televidentes, es un tema que invita mucho a la discusión. Nos han quedado otros temas, por ejemplo, las fumigaciones y el desplazamiento que generan las fumigaciones. Ese entre varios temas de lo que es el grueso del tema del desplazamiento. Ya para terminar, Luis Alfonso, ¿usted está en contravía de qué? En contravía a algunos colombianos que han tomado un mal camino y que creen que asesinando, desplazando o amenazando a la gente pueden construir un país distinto. Pero yo tengo una gran confianza y quiero decirlo aquí, lo he dicho en todas partes. Trabajos como el que hace CODES son serios, tienen diferencias importantes con el gobierno, pero hay estudios serios, juiciosos y propositivos. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero creo que nos duele el mismo país, nos duele la misma gente y el gobierno espera acertar buscando que se disminuya el desplazamiento para estar en contravía de la violencia y de la inequidad. Jorge Rojas, ¿en contravía de qué? De la guerra, del absurdo de la guerra, del autoritarismo, del unanimismo, de ese radicalismo de extrema izquierda o ese radicalismo de derecha que está consumiendo al país. Pero más que en contravía, estoy por el diálogo.
y aceptamos la propuesta de dialogar con el gobierno. Hemos buscado los canales de diálogo porque, en fin de cuentas, nosotros somos colombianos y colombianas que tenemos que trabajar por el país, y ahí nos apuntamos desde CODES. Bueno, a Luis Alfonso, a Jorge Rojas, muchísimas gracias. Ustedes han visto un ejercicio democrático de debate entre posiciones en algún momento que se difieren, pero en otras que se encuentran, pero en síntesis el debate es el que ha ganado en la noche de hoy. Los invito al próximo programa. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Contravía.